Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿Acaso se enciende una vela para ponerla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Es conveniente que pongamos atención al texto del Evangelio en la Biblia, porque allí se nos dice que Jesús estaba hablando a algunos que le seguían junto con los 12. A ellos les explicó el significado de la parábola del sembrador. Y aquí el texto oficial dice que Jesús habló a la multitud. No, es este pequeño grupo al que Jesús continúa instruyendo y les hace saber el significado de las parábolas, la intencionalidad de ellas. Les explicó la parábola del sembrador, les explicó el terreno, cómo era cada uno, les explicó la producción que puede tener el terreno bueno. Pero ahora les está hablando acerca de una situación que pareciera no tener lógica. Él les ha dicho: a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Y esto es lo mismo a lo que se refiere cuando les dice que una lámpara se enciende, no una vela, para ponerla en un lugar lógico. ¿Qué dice? No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un celemín. ¿Y qué es eso? En muchos lugares hemos visto que la gente que vende grano, trigo, cereales, maíz, o en el mismo campo, tienen una especie de cubo al que le hace falta una tapa, porque es allí por donde lo llenan, y el poder o la capacidad de medida que tiene normalmente esa vasija, ese recipiente, es una capacidad de 8.75 litros, y les servía en la casa además para que cuando encendían una luz, volteaban este cubo y sobre él lo colocaban. Por eso se le llama celemín. Aquí en el texto oficial dice que debajo de una olla. No se trata de un celemín o una medida o un cubo donde, dice Jesús, no se va a poner jamás una luz recién encendida. Es contra la lógica, es absurdo, no es la naturaleza correcta de comportarse. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama. ¿Por qué? Porque la luz no va a resplandecer, va a quedar en una zona donde no puede propagarse y que además puede provocar un incendio. Cuando se enciende una luz o una lámpara, se coloca sobre el candelero, si fuera una candela, pero en realidad se trata de este cubo que se ponía sobre algún mueble, y encima de ese mueble la luz encendida se difundía e iluminaba el espacio en que había sido colocada.
Y por eso dice Jesús, la luz ha sido encendida. ¿Para qué? Para que se descubra, para que ilumine. Pero si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. Y esta referencia, viendo lo anterior, puede entenderse mejor cuando Jesús les dijo a los discípulos y a los acompañantes, a ustedes se les han revelado los secretos o el misterio del reino de Dios. Y ese conocimiento ellos deben hacerlo manifiesto, exponerlo delante de los demás, para que como la luz ilumine a aquellos que conozcan estos misterios. No deben mantener esto oculto, no debe estar escondido este mensaje, este misterio del reino de Dios. Debe propagarse, debe difundirse. Es necesario que se ponga de manifiesto, que se busque la manera de hacerlo notar por parte de los demás, como cuando se enciende una luz. Y una vez más Jesús les dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, como cuando pronunció la parábola del sembrador. Esta es una llamada de atención, una invitación a aplicarse para que tengan la capacidad de entender mejor las enseñanzas que Jesús les está transmitiendo. Por eso, vuelve a insistir hablándoles. Pongan atención a lo que están oyendo. Porque la misma medida que ustedes usen para tratar a los demás, esa misma será utilizada para tratarlos a ustedes. Y con creces. Esto puede interpretarse de diferentes maneras. Se puede considerar la medida que ellos se apliquen de generosidad para manifestar los misterios del reino de Dios. Por eso que dice el texto más adelante, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, eso poco se le quitará. Como cuando un niño empieza en la escuela a aprender las tablas de sumar, dividir, de restar o multiplicar, conforme las va aprendiendo y dominando, van también extendiéndose sus capacidades de aplicar todas estas cosas a las operaciones necesarias. Así también los discípulos que se aplican a conocer los misterios de Dios y a difundirlos, tendrán de parte de Dios más capacidad para poder propagar el misterio del reino de Dios, y el Señor les va a agregar más capacidades para compartir su enseñanza. Al que tiene poco, se le va a quitar eso poco, pero al que tiene, se le va a dar más. Ellos, por lo tanto, deben dedicarse, empeñarse, llenarse de capacidades, de buenas disposiciones para captar mejor los misterios del reino de Dios, para manifestarlos a los demás, para difundirlos. Y a medida que ellos van haciendo estos esfuerzos y van aplicando la enseñanza, el Señor los va a iluminar, les va a dar mucho más, los va a capacitar para que puedan así ellos ser difusores de esta luz con la que ellos han sido iluminados, y para que esa luz llegue a otros más. Y la segunda interpretación es que, aplicándola personalmente al trato que cada uno tiene con los demás, puede ser que tengan una correspondencia de ser tratados igual. Pero el contexto nos dice que ellos deben aplicarse con todos sus sentidos a que estos misterios sean conocidos por los demás, que no permanezcan ocultos, que ellos los difundan y no tengan la conducta absurda e inadecuada de quienes encienden una luz para ocultarla. Deben ponerla en lo alto, deben hacer que ésta llegue a los demás. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.